En este agigantado proceso de tapar la boca a la gente que conoce a fondo la secuencia de escandalosos episodios de corrupción en nuestro país, esta industria tapaboca o tapabocas en plural se gestó desde que el boom petrolero nos visitó, francamente sin anunciarnos. Y es por eso que nosotros pensamos que este nuevo boom, el boom del oro, pueda nuevamente adueñarse de la conciencia de muchísimos ecuatorianos en todas las dimensiones que puedan aportar a que no se profundice en el conocimiento de este nuevo sector minero que se levanta esplendoroso y coqueteado por el apetito de decenas o centenares de ecuatorianos que se aprestan a consumirlo de mala manera. Es por eso que nosotros a la minería en el Ecuador le queremos ver libre de estas tentaciones que comienzan a pulular en los sectores mineros, especialmente en el que tiene que ver con el oro. Yo conozco y en breves instantes se incorporará también un investigador colectivo en el que creemos abiertamente, confiadamente, como es nuestro invitado, que ya mismo está en línea telefónica desde la ciudad de Guayaquil, el doctor Walter Spurrier. Él tenía una reunión importante, debe estar tramitando aquella plática, pero nos comprometió en 8:20, en 3 minutos, estar con nosotros. Mientras tanto, queremos nosotros saludar la comparecencia del viceministro de Minas, Fernando Benalcázar. Estuvimos ayer conversando sobre la temática minera y nos alegra mucho que esté por acá. ¿Con qué espíritu ustedes se preparan para esta ronda de coqueteos con la corrupción desde el lado público? No me queda más que preguntarle de esa manera. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, doctor Rosero. El tema de la corrupción siempre ha sido una preocupación que nosotros tenemos en el interior del ministerio. Y usted me habrá escuchado en todas las entrevistas anteriores que nuestro actuar y nuestras acciones siempre han ido encaminadas a un combate frontal de ese tema. Y creo que hechos hablan más que palabras. Solo quiero aclararle algo. El boom del oro, como usted lo describe, va acompañado con un boom del cobre. Ajá. Ecuador es un país... ¿Por qué son primos hermanos no, en términos de búsqueda y encuentro de estos minerales? Generalmente, parecen asociados en los mismos campos. De alguna manera, generalmente van asociados en las minas que se van desarrollando en el país. En el país tenemos ya 2 minas en plena producción, una de cobre, que tiene minerales secundarios, que es oro y plata, y una de oro, que tiene como mineral secundario plata. ¿Por qué les llaman primarios y secundarios a los minerales que se encuentran? Es el que mayor concentración tiene, es el que prima, pasa a ser el primario, y los secundarios son los que están en menores. ¿Por qué prima el cobre? ¿No tiene una respuesta científica, geológica, tal vez? En función de dónde está identificada la mina
y de los estudios realizados a lo largo de varios años, se identifican puntualmente cuáles son los minerales principales. Que en un lado tengamos cobre, que tengamos en otro lado oro como principal u otros metales como principal, depende de las condiciones geológicas, depende de las condiciones mineralógicas de la zona en el momento de la formación hace millones de años. Pero volvamos al tema, solo quería aclarar que es mucho más que el oro, cuando hablamos de ese boom que puede llevar a estos visos de corrupción a futuro. Hechos hablan más que palabras, le decía. El Ecuador en septiembre tomó una acción importantísima precisamente para contrarrestar lo que vivimos en el pasado en otras industrias, como usted hizo referencia, al adherirse formalmente a una iniciativa internacional que se llama AITI. La iniciativa AITI nace precisamente para transparentar todos los temas económicos financieros asociados con las industrias extractivas. Esta fue una decisión en la cual en septiembre el gobierno ecuatoriano se pronunció formalmente indicando su compromiso de adherirse. En ese están 52 países del mundo. Esto lidera una fundación noruega, una fundación privada, cuyo objetivo es transparentar esto, saber el origen de ese dinero que proviene de la industria minera, en este caso que estamos dando como ejemplo, y cómo llega ese mismo dinero hasta los beneficiarios finales. Y que en esa cadena, o en ese punto de origen económico, con el punto de final de uso económico, ¿dónde está la plata? Precisamente para contrarrestar eso. También la semana anterior el ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables, el ingeniero José Augusto, también firmó un compromiso formal con lo que se llama el gobierno abierto, que es otra iniciativa privada en la cual nuestro ministerio tiene un rol esencial precisamente por la relación con el AITI. Y creando estos mecanismos, le aseguro que es muy difícil caer en el tema de la corrupción o permitir que en todos los que están vinculados... ¿Por qué es difícil? Porque lo que establece el AITI es un estándar internacional voluntario, a través del cual se definen una serie de estándares, parámetros que los países están obligados a cumplir, inamovibles, innegociables. Usted se compromete a hacerlo, tiene que cumplir con todo eso. Y existen mecanismos de verificación ciudadana independientes. De hecho, en el AITI hay 3 pilares. El pilar clave es que el gobierno adopte esa decisión. Pero independientemente, el segundo pilar es la sociedad civil. Le doy un ejemplo. Dentro de la sociedad civil pueden estar todas las partes interesadas, ONGs ambientales, sociales, económicas, de transparencias. La primera que me salta a la mente es esta organización Transparencia Ciudadana, por ejemplo. Es uno de los que está vinculado en eso. Ellos se organizan y son parte del plan de acción. Y el tercer componente es la industria extractiva. En este caso, la industria del petróleo y gas y la minera, que tienen que organizarse. Las 3 entidades generan el plan de acción país. No es el gobierno que impone. El gobierno trabaja con ellas y sacan el plan de acción país. Y hay que reportar anualmente el progreso de esto de manera transparente, en línea. Entonces es muy complicado imaginarnos que generamos 100 millones en una mina y que los 100 millones terminaron como beneficiario final en 80. En algún lado se perdieron 20 millones. Imagínese. Es imposible. Eso es imposible bajo el sistema del AITI. Es por eso que el gobierno tomó esa decisión. Yo le escuché a Jorge Barreno, un experto minero que estuvo con nosotros ayer, que indicaba que el país necesita potenciar las exportaciones de oro, obviamente para dinamizar la economía ecuatoriana. Este es el segundo rubro de riqueza nacional que puede contaminarse. ¿Cuáles son los elementos que podrían determinar una contaminación del ámbito minero? Pero escuchemos a Barreno las indicaciones que nos dio esta víspera con su venia viceministro minero. Los 1.200 o 1.300 millones que están hablando acerca de Fruta del Norte es básicamente lo que recibe el Estado. Pero hay que hablar, el país necesita exportaciones. El volumen de exportaciones de este proyecto, con una proyección a un precio de $1.250 la onza, es de 6.200 millones de dólares durante la vida útil del proyecto. A 1.250. Actualmente estamos superior a 1.500, eso quiere decir algo así como un 25-30% más. Eso quiere decir que las exportaciones, que son divisas que ingresarán al Estado ecuatoriano para dinamizar la economía,
sobrepasarán los 8.000 millones de dólares. También el número de beneficios que recibirá el Estado están subvalorados por efecto del cambio del precio en el cual se firmaron los contratos. La legislación ecuatoriana establece que se debe haber un tema de compensación, de división de beneficios cuando el precio de los minerales sube. Esa división de beneficios los llegaron a denominar en la legislación el ajuste soberano. Entonces hay una fórmula matemática un poquito compleja que reúne muchos factores económicos para ajustar el beneficio del Estado y el beneficio de la compañía. Nos gustó mucho lo sugerido por Francisco Sued, exministro de Economía y Finanzas. Él recomendó que con este repunte minero se debe establecer un fondo de reserva que permita acumular patrimonio financiero, fundamentalmente para poder seguir adelante con una cruzada de recaudo de estos beneficios que le vienen bien a la República, pero que pueden nuevamente distorsionarse. La pregunta es, ¿cómo la minería puede defenderse para una obra con la metodología que usted sugiere de connotación internacional? Pero la actitud, digamos, humana, personal, y el estado en que se encuentran las dimensiones técnicas y legales, la normatividad que prima en la industria minera ecuatoriana, ¿está preparada para asimilar con beneficio de inventario una corriente halagüeña para la parte ética digamos, del principal encargo que vamos a tener de aquí para adelante, por las características de que se viene un nuevo boom minero? Este boom minero, ¿qué adversarios éticos tiene? ¿En qué parte se localizan? Ok, creo que es importantísimo entender, tomando como referencia lo que el ingeniero Barreno menciona, Fruta del Norte, comparativamente con Mirador, es prácticamente la cuarta parte de lo que generaría el proyecto Mirador en el doble de tiempo. Yeah. Mirador es un proyecto a 30 años, Fruta del Norte, que hacía referencias a 15 años, las exportaciones, por ende, generación de divisas que generaría el proyecto Mirador está en el rango de 36.000 millones, prácticamente 4.5 veces el valor que él da. Y los beneficios para el Estado están en el rango de 9.300 millones de dólares en la vida del proyecto. Es decir, comparativamente 4.5 veces más y por ende muchísimo más dinero involucrado, que eso puede traer lo que usted dice, tentaciones y visos de corrupción. En el proceso inicial, previo... Perdone, sí. ¿Hay un mapa de sectores estratégicos en el ámbito minero? Sí, tenemos claramente definido el mapa general y la ruta y la hoja de ruta. ¿Dónde, de estos por proyectos? ejemplo, si le pregunto sueltamente como ciudadano común y corriente, ¿dónde está el oro? Tenemos varias ubicaciones en el país, solo como referencia interesante de su pregunta. El 49% del oro que se produce en el país hasta el 2018 está en la provincia de La Suay. Y digo 2018 porque en el 2019 ya ingresa la mina en producción, la mina Fruta del Norte, que está en la provincia de Zamora Chinchipe. Entonces eso cambia el mapa del oro geográficamente hablando. ¿Por qué? Porque si el 49% viene de la provincia de La Suay y el 36% viene de la provincia del Oro, 85% prácticamente de la producción de oro que teníamos en el Ecuador venía de dos provincias. Hoy día, y su producción era equivalente a 284.000 onzas por año. Hoy día ha cambiado. Hoy día, con Fruta del Norte, que va a producir 310.000 onzas al año, cambia ese mapa porque va a haber mayor producción de una mina a gran escala, que se llama, en una sola provincia, que es la de Zamora Chinchipe. Entonces, eso es algo dinámico y eso es muy importante visualizar. Cuando se habla de un... Pero no es de una dinámica espontánea. No, es a lo largo dirigida. de los años. Claro, es a lo largo de los años que se van dando los resultados de los procesos de exploración y se van definiendo minas. No nos olvidemos... Pero la autoridad minera en el Estado ecuatoriano
¿tiene un cronograma de explotación, por ejemplo? Sí, tenemos una De búsqueda planificación. de prospección primero y luego de explotación. Correcto, tenemos eso claro y definido, y eso va cogido de la mano con los procesos de exploración que fueron abiertos en el 2017-2018, en donde grandes empresas del mundo al momento están en esa fase de buscar, identificar potenciales prospectos, convertirles algún día en minas. Pero ya teníamos, y eso hay que reconocer de la administración anterior, se definieron lo que se llamaban proyectos prioritarios o estratégicos o de primera generación, que fueron aquellos 5 que se identificaron, de los cuales 2 están en producción al momento, 2 están en el uno suspendido por temas legales, otro también suspendido por temas sociales y el otro en camino de ejecución, que es el proyecto Loma Larga, Río Blanco y San Carlos Pananza. Y también había definidos 6 otros proyectos que llamábamos de segunda generación, aquellos proyectos que en función de la foto que se tomó en el momento que se definía esa hoja de ruta, tienen un potencial gigantesco y se convertirán en proyectos a lo largo del año 2023, 24, 27, 29, como son Yumrimagua, Cangrejos, Cascabel, que con usted discutimos ya de Cascabel, la importancia que tiene, Ruta del Cobre, Curipamba y La Plata. Así es. Esos son los proyectos que tenemos en cartera perfectamente identificados y definidos, y otros por venir. El que realmente nos llama profundamente la atención es el denominado Fruta del Norte en Zamora Chinchipe. ¿Es una mina de gran escala? Sí, es un proyecto a gran escala, es el primer proyecto de oro a gran escala que entró ya en producción el 14 de noviembre en el Ecuador. Sí. ¿En qué fase están en Ya, fase de en plena exploración? producción, explotación, correcto. Al igual que el proyecto Mirador. Y le pido que no le pierda atención a Mirador, porque Mirador maneja unos rubros y un impacto económico para Esto el está en país. Zamora gigantesco. Chinchipe. Ambos proyectos. Ambos. Relativamente cerca. Entonces, para el común de los mortales que nos estamos escuchando, ¿dónde hay más minería? Hoy día podríamos decir, Porque sabíamos que el petróleo se ubicaba en la selva amazónica. este se ubica en la selva amazónica hacia el suroriente. Hoy día la provincia de Zamora Chinchipe, con estos 2 proyectos de minería a gran escala, muy bien manejados en el tema ambiental, bastante bien en el tema social, cambiaron esa película geográfica, pero un poquito hacia al suroriente, hacia el suroccidente está el oro. Y el oro sigue siendo un jugador importantísimo por pequeña minería. Pequeña minería por cientos de años en el sector, no nos olvidemos de Saruma, ha sido clave para el país en la economía en cuanto a la exportación de oro. Mirador tendría una treintena de años Sí. para explotarlo, ¿no? Correcto, de 27 a 30 años del tiempo estimado de vida. Pero aquí un dato interesante, ¿sabe hace cuántos años Mirador era un prospecto, era una idea? Hace 33 años. Vea eso. Eso es la minería, a diferencia del petróleo. Una vez que un reservorio es identificado, un potencial campo es definido, es cuestión de 3, 4 años, usted lo está perforando, lo está desarrollando. Acá, desde que se concibe un concepto de un potencial minero geológico, han pasado 33 años. Y como otro dato curioso, Fruta del Norte, 27 años. Así que hablamos de maratones en minería, no de carreras cortas. Pero una vez que hemos tenido éxito, que esto es inusual tener tanto éxito en una misma región, porque es la distancia en kilómetros, son pocas decenas de kilómetros entre un proyecto y el otro proyecto, que hoy día son grandes minas, es interesante, muy interesante. Mirador, ¿qué alberga en términos de minerales? Cobre. Mirador es una mina principalmente de cobre, tiene Pero 3.5 también millones de toneladas de cobre en reservas. Entiendo que hay plata. Y tenemos oro y plata. Oro y plata. Sí, el oro es mineral secundario al igual que la plata, pero no se puede despreciar el impacto que tiene esa producción de oro, pese a que es secundario. Le doy un ejemplo. En lo que va de este año, está previsto que aproximadamente 24,000 onzas de oro contribuyan al proceso de exportación del país, cuando Fruta del Norte probablemente va a exportar 30,000. En lo que va de este año nada más. Acordémonos que hay pocos meses desde que ha arrancado el proyecto Fruta del Norte. Y a futuro, Mirador va a contribuir aproximadamente con 58,000 onzas versus las 300,000 que va a producir Fruta del Norte. Pero no es despreciable en lo más mínimo. Ajá. Despreciable en lo más mínimo, no.
Y la proyección de exportaciones, ¿cómo ustedes la pueden graficar para conocimiento público? Sí, a ver, nosotros en función de los valores, y en eso el ingeniero Barreno era muy claro y me parecía muy importante su precisión, él tomaba un punto referencial del precio de la onza, Sí. comparativamente con la actual, probablemente estaba 15% abajo, porque es un mercado, es un valor que varía todos los días. Nosotros hicimos los ajustes cortados al 30 de noviembre y por ende las exportaciones en función de 1.450, que es el precio de la onza de oro al momento, en el caso de Mirador subió drásticamente, le puedo dar el número exacto si me permite mi hojita de datos, 35.826 millones de dólares es la proyección de exportaciones. Lo cual obviamente tiene un impacto en impuestos, tiene impacto en divisas, tiene un impacto en salida de divisas, etcétera. Y de eso, cuando nosotros, en función del contrato firmado, en el Ecuador, para aclarar para la audiencia, hay 2 contratos de explotación minera, hay 2 nada más, el contrato de Fruta del Norte y el contrato de Mirador, que por su naturaleza tienen un administrador que es un funcionario de alto nivel del Viceministerio de Minas, y la Agencia de Regulación y Control Minero que maneja el informe regular de todos los procesos de ventas que existen y también el control antes de la exportación. Eso generaría al país el número exacto, 9.263 millones de dólares en esos 27-30 años. Lo que si anualizamos a valor presente, tendríamos 300 millones de dólares por año de ingresos a partir del año 2020. 300 millones de dólares que van a la caja fiscal netos. Entonces, es un rubro significativo y si comparo a Fruta del Norte en función solo de 15 años, en función de los beneficios que quedan para el Estado, es prácticamente 2.5 veces el valor que dejaría Fruta del Norte, que está en el rango de 131 millones. Entonces, solo 2 minas, y en eso quiero ser enfático, doctor Rosero, nosotros hablamos... Mirador y Fruta del Norte. Sí, solo 2 minas generan ingresos netos para el Estado de 431. Mirador y Fruta del Norte. Sí, 131 Fruta del Norte y 300 Mirador. Son 431 millones netos por año. Y aquí también quiero ser muy claro, los contratos establecen, en respeto de la Constitución de la República del Ecuador, el 408, que no hay forma que los beneficios del Estado jamás sean inferiores a los beneficios o a las utilidades que se llevan las empresas. Y eso es una aseveración infundada que mucha gente hace y en el común de las personas. Ayer daba una entrevista y en una serie de encuestas que hicieron en la calle, era factor común decir, es que vienen las multinacionales, se llevan todo y a nosotros no nos dejan nada. Entonces, la propia Constitución establece eso. No puede el Estado jamás tener... Pero no es aquello una falacia. Es un contenido que ha probado, que ha comprobado más que todo el ciudadano común en el devenir, por ejemplo, de la industria petrolera. Entonces... Así es, no le culpo a la gente ni... Hay un marcado escepticismo respecto a los resultados. Uno vive el presente y el futuro en función del pasado. Yo le quiero proponer a usted que tenga la bondad de compartir esta entrevista con el señor economista, y este es un pedido en homenaje a la sabiduría técnica que mantiene el economista Walter Spurrier. Usted sabe que él dirige y representa a una de las principales auditoras de conocimiento y de comunicación, y es un baluarte y un referente muy estudiosa en el tema económico, financiero. El Mirador y Fruta del Norte, por ejemplo, han recibido de parte del economista Walter Spurrier elementos importantes de conocer y de entender cómo funcionan estos proyectos mineros. Y me gustaría, sí, un segundito, no estamos listos todavía, pero Walter Spurrier quiere conversar sobre las dimensiones o el tipo de minería de gran escala que estamos advirtiendo posee Mirador en primer lugar, ubicado en Zamora Chinchipe,
y Fruta del Norte en la misma jurisdicción amazónica, con un tipo de minería de gran escala igualmente y una fase de explotación que tendría una duración de 15 años, calculan los técnicos. Correcto. Mientras que Mirador tendría una fase de explotación ubicada entre 25 y 30 años. Correcto. Sí. ¿De qué depende esta diferencia? Del tamaño de del los tamaño del sí, yacimiento. del tamaño de los depósitos, yacimientos y de la forma técnica de ingeniería que permitiría la extracción de los mismos. Entonces, aquí es interesante solo para diferenciar. Fruta del Norte es un proyecto de mina subterránea, ¿ok? Y el proyecto, ¿Cuántos tipos de minas existen para explotar la minería? No, generalmente son o subterráneos o cielo abierto. Y también puede haber combinaciones. Le doy ejemplo. En Chile, usted que ha visitado algunos proyectos por allá, proyectos que arrancaron a cielo abierto, en un momento en Australia también hay varios ejemplos, que se han manejado por algunas decenas de años a cielo abierto. Llega un momento que con nuevas tecnologías, nuevos desarrollos de exploración se identifica un punto en el cual hay gran concentración de mineral y se opta por un trabajo directo de subterráneo. Entonces, abierto subterráneo o una combinación de las dos. En el caso del Ecuador, Mirador es una mina a cielo abierto y en el caso de Fruta del Norte, subterráneo. Vamos a ver cuáles son las principales inquietudes que tiene Walter. Economista, bienvenido, muy buenos días. Estamos con el viceministro de Minería, usted lo identifica, y conocemos de sus poderes de conocimiento. Usted es un baluarte en el seguimiento de la historia minera de nuestro país, porque resulta interesante este ámbito para economistas macros que se han especializado en temas no solamente fiscales, sino en términos globales. Las potencialidades de nuestro país desde el área minera es, creo que, superior al del área petrolífera o petrolera. Esto está por verse y las dimensiones de estudios que posee el Estado ecuatoriano y los organismos pertinentes nos dirán la plena. ¿Usted qué conoce, economista Spurrier? Muy buenos días, licenciado. Mis saludos al señor viceministro. Por supuesto, lo conozco muy bien y tengo una muy buena impresión de la labor que le está realizando. Saludos a todos nuestros radioescuchas. Yo no creo que la minería va a tener un impacto tan fuerte como la que ha tenido el petróleo. El petróleo ha sido sumamente rentable. El petróleo, de hecho, si uno basta ver la prensa mundial y uno ve que siempre se preocupan que dice la OPEP, cómo está el precio del petróleo, qué pasa en el Medio Oriente, uno no ve noticias mineras a ese nivel. El costo de extraer los minerales es elevado. ¿No son temas que se manejan con su respectivo sigilo? La minería... la minería como más secretosa. La minería nos deja un porcentaje menor de ingresos. Fíjense, Fruto del Norte es una mina de estupenda calidad. O sea que la cantidad de oro que se puede extraer es muy alta, es muy rentable. Pero estamos hablando de exportaciones, creo que de 500 millones de dólares al año. ¿No? Y la idea que la minería va a aportar al país es porque tiene que haber muchos proyectos, ¿no? El momento que tengamos unas 10 minas como Mirador, como Fruto del Norte, como Cascabel, como Loma Larga, etcétera, produciendo, entonces sí, en su conjunto van a ser algo importante para el Estado por el lado de los ingresos fiscales, también por el lado de la balanza de pagos, por las exportaciones, y luego también porque genera lo que sí tiene la minería en ventaja en relación con el petróleo, es de que requiere más insumos
nacionales, necesita más trabajadores, utiliza maquinaria, movilización de tierra. En ese sentido, las localidades le dejan más dinero de lo que deja el petróleo. Entonces, en ese sentido, considerando que la minería normalmente se da en regiones rurales en que están deprimidas, donde no hay fuentes de empleo, se crean fuentes de empleo. Entonces vamos a tener en Imbabura, cerca de la frontera con Carchi y con Esmeraldas, vamos a tener empleo, vamos a tener también en la cordillera del Cóndor empleo. En Azuay también. En Azuay también vamos a tener empleo. Entonces, las comunidades que están al pie de estas minas van a tener fuentes de ingresos de divisas. Las minas suelen multiplicar. Las mineras tienen que, por ejemplo, algunas, no creo que todas las empresas, pero hacer esfuerzo de comprar bienes y servicios de la localidad. Entonces serán las propias comunidades las que producirán, por ejemplo, la alimentación para los trabajadores mineros. Tendrá que haber alojamiento ahí para los trabajadores mineros también. Entonces, en ese sentido, entran dólares a las comunidades y va a haber una prosperidad y va a haber una modernización con la ventaja y desventaja que eso tiene, porque en la comunidad también va a venir gente de afuera. Entonces, en ese sentido... En el plano industrial, viceministro, el efecto multiplicador, ¿cómo se debe ver? Primero, me alineo completamente con los comentarios de Walter Spurrier. Nosotros estamos arrancando la minería en el Ecuador, tenemos apenas 2 minas. Y 100% de acuerdo, si proyectamos a los próximos 20, 30 años, 25 años, el Ecuador sí tendrá un impacto significativo cuando no tengamos 2 minas, sino 10, 12 minas. En eso hay que ser muy claros. Soy un firme convencido de que el pilar económico del Ecuador a futuro sí se asociará con la industria minera, tal como lo describe el experto que nos acompaña. Ahora, volviendo al tema... Yo le preguntaba respecto del efecto multiplicador. Sí, sí. Ejemplos claros y concretos están en estas 2 minas. Específicamente en el caso de Fruta del Norte, ha tenido un impacto significativo en la cadena de bienes y servicios que ha generado localmente. Existe inversión local que supera los 75, casi 80 millones de dólares a lo largo de estos años de coexistencia, de construcción y preparación para la fase de explotación a la que llegaron ahora. Existen proyectos en los cuales la inclusión comunitaria se da, y creo que el mejor ejemplo que yo puedo dar es que el tercer mayor pagador de impuestos, información del SRI, después de la mina Mirador, después de la mina Fruta del Norte, está la empresa creada a lo largo de estos años para el servicio de alimentación, para el servicio de catering, para el servicio de limpieza, que da a todos los beneficiarios del trabajo de la mina. ¿Cómo se llama esa empresa? Me coge con el nombre, se llama Las Perlas, perdón. Las Perlas, y me comprometo a mandarle la información, es transparente. Esto nace como una iniciativa de desarrollo de capacidades locales, y donde se asocian varios miembros de la comunidad, reciben capacitación, trabajan junto con la empresa, trayendo experiencias de Chile, de Canadá, y finalmente hoy día es una empresa estructurada que alimenta a más de 2,000 personas cada día. Caramba. Y tienen un cuarto de siglo de permanencia en un Imagínese negocio. Esos 15 años, ¿no? 15 años es mínimo. una garantía. Y algo interesante de ellos es que se han proyectado y ahora también están queriendo dar servicios hacia el norte del oriente en el sector petrolero. Abrieron una sucursal en el Coca y están buscando hacer negocios allá. Algo similar sucede con el proyecto Mirador. Cuando el proyecto Mirador estaba en esa fase, la incorporación a los servicios de transporte pesado, maquinaria pesada, contratación local, también tuvo un impacto muy, muy grande de niveles similares de inversión. Eso hablamos de los proyectos... Mirador es cielo abierto, ¿no? Sí, eso hablamos en lo que son grandes contratistas. Hablemos de pequeños proveedores de servicios. El mejor ejemplo son las ferreterías. La ferretería que usted y yo vamos en el barrio y compramos cualquier cosa que necesitamos del fin de semana, el concepto es similar. Proveedores de ferretería a mediana y larga escala también son grandes beneficiarios de todos estos procesos. Y no se diga la generación de empleo permanente que estos proyectos generaron. A grosso modo, el proyecto Mirador, mientras fue proyecto, generó más de 10.700 oportunidades de empleo directo e indirecto, tal como el economista Spurrier decía.
y Fruta del Norte 14.200. Y son procesos que han tomado entre 5 y 7 años. Cuando viene la fase ya de explotación, disminuirán porque no están en el pico de la producción, pero mismo así generarán 3.500, 2.500 empleos permanentes directos. Y eso implica pago de impuestos, eso implica que la gente local, una vez capacitada, entrenada, y creo que Fruta del Norte es un ejemplo claro en el cual durante estos 5 años con cooperación de Chile y Canadá generaron habilidades y capacidades al punto que se hizo los bachilleratos con el apoyo de IRFEIA, del Instituto Radiofónico de Fe y Alegría. Prácticamente graduaron a personas adultas que jamás hubieran terminado su formación de bachillerato, condición indispensable para la formación de puestos de mandos medios, puestos técnicos. Entonces, hubo tiempo y buena planificación. Y ese es un ejemplo de las cosas que si se hacen bien, tal como lo describe el economista, hay un impacto local gigantesco y a través de ese impacto local hay un beneficio para el Estado a través del pago de impuestos y los beneficios sociales inexistentes en el mercado laboral informal pasaron a ser formalizados 100% a través del Seguro Social. Y por ende los beneficios para el Estado llegan por otras formas también. El impacto de estas dos minas son ejemplos muy interesantes. Vámonos un poquito más hacia el oeste, el oro, en Cascabel. Cascabel es un proyecto que va a tener un impacto significativo para el 2024. La empresa canadiense inversionista en ese proyecto está tan comprometida y dispone del capital que sus planes son llegar en los próximos 5 años a producir. Si nos vamos al norte, es el proyecto Cangrejos, perdón. En el proyecto Cascabel. Cascabel es en Imbabura. En Imbabura. Ese es otro proyecto que en el 2027... Esto está en Lita más o menos, ¿no? No. ¿Camino a San Lorenzo? Camino a Mira. El rato que llegamos a Salinas, de Salinas tomamos camino a Mira a pocos kilómetros. Este es un proyecto gigantesco que tendrá un impacto en una provincia que realmente necesita esas oportunidades. Desde luego. Entonces, solo estoy dando 2 ejemplos reales ya existentes como proyectos, pasaron a ser a minas. ¿Para qué es buena Cascabel? Cascabel está dentro de los 10 mayores depósitos del mundo. El mineral principal es cobre y los secundarios oro y plata. Pero el hecho de estar categorizada dentro de los 10 mayores descubrimientos a nivel mundial, a Ecuador lo pone en una posición muy significativa. Walter, ¿qué se le ocurre preguntarle al viceministro en términos de inversiones ya ejecutadas? ¿Qué conocimiento tiene usted, doctor Spurrier? Bueno, como tratándose de una pregunta, lo que me interesaría saber es, tuvimos, cuando se abrió el catastro minero y que después el presidente Moreno lo cerró y ahora se va a reabrir, las empresas que obtuvieron... ¿Con qué intención, perdone que retroceda, con qué intención el presidente Moreno cerró esa alternativa de comienzo? Bueno, eso pregúntele al viceministro. Yo no sé de las intenciones del presidente. Yo creo que se asustó un poco de la rapidez con que se está avanzando el sector minero y se preocupó porque los grupos ambientalistas le reclamaron. Esa es la impresión que yo tengo. Y que pensó que quizás estaban apurando ciertas cosas y no tomando suficientes precauciones. ¿Acierta, Walter? Tengo yo. Viceministro, ¿acierta, Walter? Puede ser ese uno de los factores, mi estimado Walter. Yo no estaba en la administración en enero del 2018 cuando se toma esa decisión. Hoy día que he trabajado por 16 meses y uno de los proyectos que tomamos el toro por los cuernos fue la depuración del catastro minero, puedo dar mi impresión. Yo creo que fue una decisión muy acertada del señor presidente, muy bien asesorado en su momento, y tiene que ver con un descontrol que se dio en los procesos de generar alocaron, ¿no? Los derechos mineros, y le puedo dar un dato referencial: 95% de la depuración está concluida. Este viernes, de aquí a 2 días, creo que vamos a terminar todo, y si no es este viernes será máximo hasta el próximo martes. Y hay más de 3,000 derechos mineros que nosotros hemos depurado, los hemos sacado, los hemos eliminado porque no cumplen con todos los requisitos de ley y porque tienen peculiaridades que les llevan a la descalificación de aproximadamente 5,900 derechos mineros, lo que nos dice que más del 55% tenía problemas.
Yo creo que por ese lado es más la decisión que tomó el señor presidente. ¿Qué, digamos, qué escepticismos o qué curiosidades le despiertan a usted las ubicaciones de los proyectos mineros, Walter? Bueno, lo que tenemos es que prácticamente en todas las vertientes de los Andes se han encontrado minas. O sea, nosotros sabíamos que en la cordillera del Cóndor había gran riqueza minera y era algo que no estaba explorado y explotado porque era hasta el año 99 era, digamos, una zona de litigio con el Perú. O sea, realmente era una zona militarizada de lado y de lado. Y luego también sabíamos de Azuay, ¿no? Riqueza de Azuay, sospechamos que continúa Loja, aunque Loja en estos momentos está en un segundo plano. Conocíamos realmente del sur también por el lado de Azuay y de la provincia del Oro, pero la gran sorpresa es lo de Cascabel en Imbabura. Entonces, el asunto es de que realmente tenemos exploración, búsqueda de riqueza minera en distintos sectores del oriente. Tenemos también al norte de la cordillera del Cóndor, en el Cutucú, también se está buscando. Entonces, en este momento la expectativa es, en primer lugar, que en las fronteras que conocemos, como es el Cóndor y ahora en Imbabura, se van a encontrar más minas, se van a desarrollar más minas, porque las empresas que ya han encontrado están desarrollando esas minas y tienen otros prospectos que vendrán después. Y hay otras empresas que han conseguido bloques en el sector que probablemente algunas de esas van a encontrar anuncios de nuevos descubrimientos en todas partes. Entonces, el asunto es lo que todavía no sé es donde no se han anunciado todavía descubrimientos importantes y se tenía expectativas es en la provincia de Loja. Pero esperamos que algunas de las exploraciones que se están dando allí muestren que ahí también hay bastante minerales, metales por descubrirse. En la zona de Intag, entre Esmeraldas, Carchi y fundamentalmente Imbabura, ¿cuáles son los minerales que más, o los caminos, como ustedes llaman, los proyectos que ya están en segunda generación, muchos de ellos, que son los más evaluados? Gracias por la pregunta. Walter, felicitaciones, está muy al tanto de todo. Ya le voy a dar un poco de primicias de Loja, perdón. Vamos, contestando su pregunta, el tema de INTAG es muy importante, muy interesante porque desde el punto de vista geológico y en el tema de minerales está el proyecto Yurimagua. Yurimagua. Sí. Yurimagua es un proyecto fantástico considerado a priori en base de... Esto está en Peñerrer, en García Moreno, parroquias... Junín, cerquita de ese sector. Sí. La base central operativa es Junín. ¿Quién es el concesionario? Aquí es interesante. Esto es un acuerdo formal entre la Empresa Nacional Minera del Ecuador, ENAMI, y Codelco. Este es un acuerdo gobierno a gobierno, Chile-Ecuador, en el cual estamos en la recta final. Con orgullo le puedo decir esto. Usted recordará que en marzo 29 anunciamos a los medios formalmente que se había destrabado un pequeño nudo que estuvo ahí por algunos años y entrábamos en el proceso de negociación. Tuve el honor de ser delegado como la cabeza del equipo negociador del Ecuador. Terminamos la negociación hace aproximadamente un mes y medio. El directorio de la empresa Codelco ya aprobó el acuerdo de accionistas y nosotros estamos en la recta final para que el directorio de ARCOM, el directorio de ENAMI, de la Empresa Nacional Minera, también apruebe ese acuerdo. El rato que eso damos... ¿Qué expectativas tiene el experimentado Codelco de este campo? Primero partamos que es la empresa de cobre número 1 del mundo y tiene toda la experiencia del mundo. Ellos aportan con todo el capital técnico humano especializado para un activo que nosotros como Estado ecuatoriano aportamos a través de la ENAMI, que es esta concesión Yurimagua. La empresa que se constituye será una empresa, una sociedad anónima, con el 51% en manos de ENAMI y 49% en manos de Codelco. Y esta, una vez constituida, será la operadora formal de este proyecto.
¿Por qué este proyecto es tan importante para Codelco? Uno, porque está identificado como potencialmente uno de los grandes depósitos de cobre del mundo a anunciarse y descubrirse en los próximos 4 años. ¿Por qué 4 años? Porque a partir del 2020 arranca la fase de evaluación económica, que es en donde se define un prospecto pasa a ser o no una mina. Tenemos 4 años para terminar ese proceso. Y segundo, es el primer proyecto internacional exitoso que ha tenido Codelco en el mundo. Y tercero, los ecuatorianos, a través de ENAMI, seremos parte de este gran proyecto a convertirse en una posible mina en los años por venir. En ese mismo valle le voy a dar una primicia. Es una joya que se la tienen guardadita, calladita, porque es uno de esos proyectos fantásticos. Un poquito hacia el norte un poquito hacia el sur, perdón, está la mina Corazón. La mina Corazón trabaja tranquila, una inclusión comunitaria espectacular, 99% de los hombres en capacidad de trabajo. Están ya laborando trabajan en la campo. mina. Trabajan específicamente, esta es una mina subterránea, con unos estándares ambientales y sociales elevadísimos. Qué buena nota. 100% de ecuatorianos. Inclusive el ingeniero que usted me hizo referencia hace un rato, Barreno, es uno de los ingenieros que parte de ese descubrimiento y que creo que son socios en ese proyecto. Y ellos exportan 600 kilos de oro por año, tranquila, perfecta y transparentemente, en el mismo valle, a pocos kilómetros de donde está al momento Yurimagua. Entonces es una zona rica en minerales y complementando lo que decía el economista Spurrier, el Ecuador, no nos olvidemos que está en el mismo cinturón, en la misma zona geológica, en el mismo tipo de formación de los Andes, en donde hacia el sur, Perú ha sido una potencia minera por siglos, y dando una continuidad hacia el norte, Colombia, que está como nosotros creciendo, un poquito más avanzada que el Ecuador en algunos aspectos y en otros más retrasada, y de ahí viene Panamá, en donde hoy día uno de los mayores proyectos de cobre del mundo, con una inversión de 6.600 millones de dólares, está ya en producción desde marzo de este año, después de casi 9 años de construcción. ¿Y está cerca del Istmo? Está justo ahí, en el centro de Panamá, se llama Panamá Cobre. Panamá Cobre, si usted busca, usted es una persona que le gusta investigar, es uno de los proyectos fantásticamente más grandes del mundo en cobre. Y toda esa formación viene desde el sur. Chile, Perú, Ecuador, Colombia, Panamá. Pero la asociación Walter Spurrier con Chile es una conveniencia nacional. Miremos de donde miremos las cosas. En junio se firma un acuerdo. Le preguntaba a Walter. Perdón, me lo escuché. Economista, Sí, la asociación con Chile nos conviene a plenitud, ¿no? Bueno, sí nos conviene, vamos, como es una sociedad de ENAMI con Codelco, en primer lugar la empresa estatal va a aprender sobre minería con las que son el número 1 en el mundo. También estamos, como digo, nos conviene traer empresas grandes, empresas de reputación. Tenemos Codelco, tenemos también interesada las principales compañías mineras de Canadá y de Australia. Entonces, en ese sentido, sí nos conviene que vengan estas empresas que tienen mucha experiencia, mucho capital, mucha reputación. Son las empresas que van a quedar responsables sobre cualquier impacto minero, cualquier impacto ecológico que haya futuro, la van a mantener, digamos, de por vida esa responsabilidad. Para Codelco, Codelco lo que sucede es que sus grandes minas de cobre ya están en etapa de declinación. Entonces, es la primera, como dice el viceministro, esta es la primera entrada. ¿Cuántos años ha explotado sus minas Chile? No sé cuántos años, pero deben ser sobre 30 años, ¿no? Mucho más. Bueno, mucho más. Mucho más. Más que eso. Chile ha vivido del cobre. Claro. Desde el siglo pasado, desde el principio del siglo pasado, vivido del cobre. Entonces, ya están en declinación, y entonces ellos tienen que ver a dónde aplican sus conocimientos para poder seguir viviendo de esta actividad. Y entonces, para ellos también lo lógico
y venir y, digamos, hacer una inversión de un volumen importante. Yo pienso que para el Ecuador... Es un socio geopolítico inclusive, Chile. Exacto, así es un socio geopolítico y y en ese sentido es muy valioso que hayamos conseguido que Codelco quiera entrar en este proyecto Yurimaguas con el Ecuador. Uh-huh. ¿Qué otra cosa podríamos alentar de esta asociación binacional ecuatoriano-chilena? Que los beneficios para el Estado ecuatoriano los veremos palpables el momento que después de estos 4 años, con una pequeña inversión correspondiente al 51% de que es la obligación ecuatoriana, Ya. se Y en términos de ética y transparencia, ¿cómo andan en Chile? Creo que bien. Yo creo que bien. Y la empresa Codelco tiene un nombre y un prestigio bien ganado en lo técnico y en lo ambiental y social. Uh-huh. Yo no recuerdo haber oído un solo escándalo. Escándalo de... Como los nuestros. Nunca he oído un escándalo con Codelco. He tenido la oportunidad de interactuar con todos los miembros del directorio y me parece personas muy transparentes. Es fácil hablar de negocios, es fácil interactuar con ellos y hablamos de los mismos valores. Así que creo que sí es un socio muy interesante. Y como se decía hace pocos minutos, el hecho de que hayan venido actores del calibre de las empresas como BHP Billington, Newcrest y todas las que han llegado al país como Anglo American, demanda que por sus estándares internos en los temas ambientales, sociales y de transparencia, sea más fácil garantizar que no cometamos los mismos errores del pasado. ¿Usted nos puede hablar de Yurimaguas? Sí, Yurimaguas es un proyecto que... ¿Qué expectativas tiene el ministerio? A ver, con Yurimaguas nosotros nos hemos manejado de una manera firme, transparente, como lo hacemos con cualquiera de los inversionistas que están en el país. Y de alguna manera entiendo ciertas frustraciones que ha habido a nivel de directorio de esa empresa porque ha tomado demasiados años. Son 9 años en los cuales no se ha llegado a formular y establecer la vía asociativa. Inicialmente, en el último acuerdo, si no me engaño, del 2015, se hablaba de una empresa de economía mixta. Usted ha sido testigo, como lo he sido yo como ecuatorianos, que ninguna de las empresas de economía mixta que se han constituido en el régimen anterior han funcionado y se han convertido estrictamente en un problema gravísimo del que no se puede salir. Entonces el planteamiento que nosotros hicimos con el ministro Pérez, y hago referencia al ministro vigente en su momento, fue busquemos un mecanismo en el cual se pueda trabajar con la empresa y pueda permitir facilidades de inversión, y ese mecanismo fue la sociedad anónima. Eso fue en el anuncio que hicimos el 29 de marzo. Esa sociedad anónima, 51% para Enami y 49% para Codelco, va a permitir la operabilidad misma. 4 años después, la expectativa es que a finales del año 23 sepamos qué mina es, qué clase de depósito es, cuánto vale ese depósito. Y ahí el régimen en su momento tomará la decisión. Si quieren monetizar eso, monetícenlo. Claro. Se estima, y en eso quiero ser muy claro, estima es especulación. Hay 4 millones ya gastados, ¿no? Sí, al momento están alrededor de 40 millones de inversión que ha habido desde el momento que se concibió, desde el 2012 que se firme el acuerdo país-país, al 2018 43 millones de dólares ha invertido. Del año 12 al 18, sí, 43 millones. Y en lo que va de este año está alrededor de 4 millones. Entonces, es de este año. Correcto. El dato que yo tenía. Eso es lo que se trabaja, es lo que se ha trabajado con inversión directamente de Codelco, porque Enami es una empresa limitada financieramente. Dicho todo esto, se especula, e insisto, se especula que puede ser un proyecto gigantesco de cobre que podría estar valorado entre 4.000 y 5.000 millones de dólares. De los cuales, si se llegásemos a esa etapa y a definir el 51% de ese activo, de esa potencial mina, pertenece a esta empresa en la cual el Ecuador es socio con ese 51%. Economista Spurrier, ahora finalmente, tratemos de hacer entender a nuestro gran público, a toda la institucionalidad regional y nacional, para que sepamos manejarnos en estas coyunturas donde puede estropearse, igual como que ocurrió con el boom petrolero, puede la conspirativa
y abusiva asociación por ventaja se han interesado en nuestros ámbitos mineros, naciones como la chilena, donde no se ha encontrado módulos de corrupción exageradamente grandes como en otras naciones del vecindario sudamericano. Pero, ¿qué cuidados, economista Spurrier, hay que tener con el sector minero para que no caiga en los vicios del sector petrolero? Me imagino que esta es una pregunta que usted se habrá formulado desde hace algún tiempo. Bueno, sí, en el sector petrolero los problemas que hemos tenido, por un lado, cuando comenzamos la explotación petrolera, no había la conciencia ambiental que hay ahora, y en segundo lugar había un enorme interés en poblar el oriente, porque no había límites mutuamente aceptados con el Perú, entonces promovimos la colonización y eso ha traído aumento de la población en el oriente, deforestación, etcétera. Había un impacto importante allá. Aquí no va a haber ese impacto de la colonización, lo que sí puede haber es el asunto ambiental y por lo tanto hay que tener una supervisión ambiental de los proyectos, no parar los proyectos para ver lo que se está haciendo, sino sencillamente estar inspeccionando los trabajos como se están haciendo, si se está cumpliendo con los requisitos ambientales que tiene el país. Hay que tratar de conceder y abrir a la inversión legal todas las zonas prospectivas, sobre todo las de oro, para evitar la minería ilegal, que la minería ilegal y informal utiliza mercurio y afecta el medio ambiente. Luego, si es que de pronto suben los precios del oro, del cobre y comienza a haber una gran bonanza, en estos momentos no hay que preocuparse de eso porque tenemos un hueco fiscal tan grande que cualquier dinero que produzca la minería lo que iría es a reducir el déficit fiscal. Pero si llegásemos a tener una bonanza como tuvimos con el petróleo, y hay ciertas personas que dicen que sí podríamos llegar a tenerla, si todo marcha a pedir de boca. En ese caso tenemos que ser cautelosos. Tenemos que no botar la plata como nuevos ricos, como hemos hecho con el petróleo. Correcto. Debemos seguir ejemplos como el que tiene Noruega. Noruega no ha hecho eso con su plata, ha creado una especie de fondo que para jubilación y para servicios de emergencia para toda la población noruega, o sea, una especie de seguro social para toda la población, porque los ciudadanos son los dueños de los recursos naturales al fin y al cabo. Y en ese sentido, aprender las lecciones de utilizar esa riqueza de una manera que garantice el mejor nivel de vida de los ecuatorianos y la estabilidad de la economía y no feriársela como hicimos con el petróleo. Ahora, como digo, esa no es una preocupación inmediata porque tenemos tal hueco fiscal que cualquier ingreso petrolero de las pocas minas que están comenzando a ingresar, lo único que se va a lograr es reducir en algo modestamente ese enorme déficit que heredamos del gobierno anterior. José Augusto es el hombre de Moreno y es el hombre potencialmente de nuestro país para esta coyuntura. Pero José también tiene algunas circunstancias que se comienzan a percibir en el tiempo. ¿Cómo le hacemos seguimiento a José Augusto Briones en el mejor de los detalles de nuestra cobertura periodística, especialmente a efectos de que le haga quedar bien? No que le vaya bien al presidente, sino que le haga quedar bien al jefe de Estado. Bueno, eso es lo que se viene haciendo. Hay que hacerlo en el caso de
de ministro Augusto, eso tiene que hacerse en minería, en petróleo y en electrificación, en 3 frentes. Yo pienso que igual como se hizo con el ministro Pérez, que la prensa le hizo un seguimiento a sus actuaciones, la prensa le ha dado buenas notas al ministro Pérez, yo pienso que muy merecidamente. Muy Pero, merecidamente. pienso que su trabajo ha estado bajo la lupa, porque son 3 sectores vitales para para el país y los manejó bastante bien. Lo que tenemos que pedir, entre otras cosas, es que haya transparencia y que haya información. Y es porque con transparencia en información es en cual la opinión pública va a poder pasar de vista lo que está haciendo la administración y poder puntualizar lo que se considera que son errores o fallas y y aplaudir lo que se considera que son acciones correctas. Entonces, mientras más transparencia haya, mejor va a poder ser la supervisión gestión en este ministerio tan importante. Así es, los cuidados fundamentales que observan ustedes en plan estratégico, ético, en el ministerio, ¿cuáles son? Transparencia es vital y creo que todos los procesos de apertura a la información y como oficialmente el ministro Augusto lo lanzó, el diálogo energético, como él... ¿Qué le conviene al país? ¿Más secretismo o menos secretismo? ¿Mayor transparencia? Para mí, desde el punto de vista personal, y esa ha sido la forma como he manejado toda mi vida y ahora, gracias a Dios, tengo la oportunidad de servir al país, la transparencia y el acceso a la información es clave. Usted no puede tener un proyecto exitoso si usted ha manejado, ha ocultado, ha escondido información, porque siempre un mentiroso cae más rápido que cualquier cosa. Entonces la transparencia es vital en todos los procesos. El monitoreo de los medios de completamente. comunicación. Yo jamás, en los 27 años de experiencia en la industria extractiva, me he opuesto a que haya veedurías ciudadanas independientes. Le doy un ejemplo concreto. El prefecto de la provincia de Zamora Chinchipe, quien en junio de este año, pocas semanas después de haber arrancado en su posición, me dio la apertura de conocer la mina Mirador. Fuimos, caminamos, conoció. Él hizo una frase, un comentario. Esto es algo que ya está hecho, es algo consumado. ¿Qué significado, qué sentido tiene oponernos? Y fue ahí que nació una idea de una veeduría ciudadana para las exportaciones de la mina Mirador. El concepto de veeduría ciudadana es un concepto antiguo que entidades como el Banco Mundial, el Banco Interamericano endosan y promueven, porque es dar la oportunidad a aquellos que siempre critican, desinformados o mal informados o aparentemente superinformados, a los procesos. Y el 12 de noviembre firmamos un acuerdo entre el Viceministerio de Minas y el Consejo Provincial de Zamora Chinchipe para que la veeduría ciudadana sea establecida de forma transparente y participe en todos los procesos de verificación del concentrado a exportarse de Fruta del Norte, de Mirador. Pero el prefecto también quería ser parte del manejo, en el buen sentido de la palabra. De alguna manera él está involucrado porque al ser una provincia de naturaleza no tan rica y que está ahora al lado de semejantes proyectos y del potencial que se le viene por los próximos 15 años en Oro y 30 años en Mirador, no podía ser un actor que se quedaba impávido. Todo lo contrario, ha tenido un rol, en mi opinión, positivo. Obviamente él es político, que pueden darse situaciones especiales, como fue el caso de la oposición al transporte, si no es exclusivamente de la provincia. Pero al final del camino, tienen un rol muy importante y se están dando cuenta de la importancia de ser parte de estos procesos. La metodología de supervisión de parte del señor presidente Moreno a todos los proyectos de segunda generación minera, como Yurimagua, Cangrejos, Cascabel, La Plata, Ruta del Cobre, Curipamba, me parece que se llama el otro, Curipamba. En estos campos, el tema sociopolítico debe estar amparado por una gerencia de valores éticos
que los debe asumir, ¿quién a su juicio, señor economista Walter Spurrier? Bueno, todos, gobierno, las empresas, las comunidades, todos tienen que hacer su parte, ¿no? En cuanto a estos proyectos. Igual que los de la primera generación. O sea, todos tenemos que, si las comunidades ven alguna gestión que esté impactando a su medio ambiente, pues tienen que reclamar. ¿Mecanismos de denuncia existen? ¿El cómo? Mecanismos de denuncia comunitaria. Existen, digo. Pues, sí hay. Ahora, lo que sí hay, por supuesto, sí hay mecanismos de hacerlo. El Ministerio de Ambiente tiene que estar vigilando que se cumpla también con lo que propone la licencia ambiental, y así sucesivamente, ¿no? Hay toda una normativa para toda una institucionalidad para los proyectos mineros, como hay para los petroleros, como hay para todas las actividades económicas en el país. Entonces yo pienso que cada cual le toca hacer su parte, ¿no? Pero a todos nos compete, los medios de comunicación, si investigamos y encontramos algo que nos parece correcto, pues denunciarlo. Entonces, en ese sentido, toda la sociedad tiene que participar en eso. ¿Usted conocía a José Augusto Briones, señor subsecretario minero? Yo le conocía en dos oportunidades anteriores, cuando él actuaba como asesor del ministro Carlos Pérez. Le conocí en enero 18 del 2018 la primera vez, y en otra reunión que estuvimos cuando hubo alguna reunión de ¿Le produjo un poquito de pesar, o bastante pesar, la salida de Carlos Pérez? Yo sí diría que el ministro Pérez tenía una serie de principios, valores y acciones ejecutivas ¿contagiosos? Muy interesantes, que nos alineaban perfectamente para trabajar juntos, y había un respeto mutuo. Debo decir que con el ministro José Augusto las cosas han sido de muy buena impresión. Me da la impresión que es una persona muy ejecutiva. Yo interactué con él ya en el viceministerio cuando él estaba en la Secretaría General de la Presidencia de la República, y siempre me llama la atención que él no espera a mañana o pasado. Si hay algo que decidir es apuradito. Ese rato, no sé si es apuradito, pero es efectivo. Si algo hay que decidir ese rato, sus asesores están presentes, una llamada telefónica a otro ministro, se van tomando decisiones más rápidas, y que creo que vamos concretando. Y lo bueno es que también él ha sido muy receptivo a escuchar el proceso en el cual veníamos inmersos estos 16 meses y las prioridades que nos quedan para cerrarlos en los próximos meses, que requerían continuidad. Uno de esos es Yurimagua, otro de esos es lo que aquí discutimos con usted algún rato, un permiso de agua final que requiere la empresa Mirador para su proyecto, y obviamente el catastro minero que hacían referencia. ¿Cómo andaba el proyecto del agua? Está en la recta final. Debo entender que ya es cuestión de los próximos días. Tuve la oportunidad esta semana de reunirme con el viceministro de Senagua y brevemente con el secretario del Agua, y hablamos justo del tema. Todos los requisitos técnicos, todos los requisitos de diseño, de ingeniería han sido cumplidos. Estimo yo, insisto, que es cuestión de unos pocos días para que ya se cuente con ese permiso. Ese permiso es importante porque es el que permite los detalles finales de construcción de la relavera principal del proyecto, de la mina Mirador, que es la que le daría la vida a largo plazo al proyecto. Finalmente, economista Walter Spurrier, ¿qué recomienda usted al ámbito minero de nuestro país? Bueno, yo pienso que de lo que he visto en los últimos meses, de lo que ha declarado el presidente, las acciones que ha declarado el señor viceministro, yo veo de que hay como con nueva energía, con nuevo ímpetu, se está retomando la actividad minera. En cuestión del último año hemos tenido avances esencialmente en los proyectos de primera generación y en algunos proyectos de segunda generación. Ahora aparentemente se están evacuando la cantidad de permisos ambientales que estaban represados. Eso está saliendo adelante. Va a venir la apertura del catastro minero. Hay empresas que están
muy interesadas en entrar en el país, empresas importantes. Yo pienso que los momentos hay que aprovechárselos cuando se dan. En estos momentos hay expectativas de que el mundo necesita cobre, porque el cobre es el material, es el metal de las nuevas tecnologías, como el hierro era de las tecnologías anteriores. Es el momento en que se van a descubrir minas en el mundo. Es el momento de entrar al sector minero, no esperar, demorarse más años, porque a lo mejor se encuentran más minas como la que hay en Panamá y de pronto ya pierde interés en encontrar nuevas minas en sitios como el Ecuador. Yo pienso que hay que entrar con toda fuerza. La exploración muchas veces no da los resultados. Recordémonos que en cuanto a lo que es el petróleo, hubo todo lo que encontró Texaco en la primera etapa, después no volvimos a encontrar yacimientos petroleros de la misma orden, sino de inferior orden. Hay que aprovechar ahora de que hay este interés en el mundo en la minería, y hay que abrirse y hay que estar seguros que la minería se desarrolle como unos pilares de la economía ecuatoriana del siglo XXI. No el más importante, pero sí uno de los pilares de que nos sirva al crecimiento económico y progreso del país, como ha servido en Perú y Chile durante algunas décadas. Y nosotros pues hemos estado, no hemos beneficiado de la minería como esos países. Nos toca ahora nosotros aprovecharla y de esa manera tener una mejor expectativa económica al futuro, con más esperanzas, porque esto significa un apoyo a las actividades económicas que tenemos que hacer, no extractivas, que tenemos que hacer los ecuatorianos, como industria, construcción, agricultura. Viceministro, finalmente, la certeza jurídica es el andamiaje fundamental para el proceso chileno, destacado de esa manera por Santiago Yepes, el presidente de la Cámara de Minería. ¿Esta certeza jurídica ya se lo puede encontrar en el escenario ecuatoriano, cree usted? No todavía. ¿O faltan? No todavía. No todavía. Es parte de ese diálogo, de ese entender, de esa comunicación de las partes. Todos los involucrados deberíamos saber mejor qué beneficios nos trae la minería como país. La política pública minera que nace o que se consolida en mayo de este año justamente busca eso, que las partes seamos coherentes. No puede ser que inversionistas que han puesto en el país cientos de millones de dólares vivan entre comillas, el temor permanente de las consultas populares que se les ocurre, o buscan grupos ínfimos comparativamente con una población de 17 millones de dólares. Y eso genera esa inestabilidad, o proyectos que estaban ya en producción y arrancan, como Río Blanco, por ejemplo. En mayo del 2018 son atacados por los defensores del agua y el proyecto termina suspendido. Y a la fecha, año y medio después, usando los mecanismos judiciales, el proyecto judicialmente está suspendido y el ministerio como tal ha apelado en última instancia a la Corte Constitucional, en donde si perdiésemos ese caso, definitivamente será el primer caso en esta administración en el cual enfrentemos un arbitraje internacional en el caso de minería. Y ese mensaje será muy negativo para todo lo que hemos trabajado en el último año y medio. Entonces, en ese sentido, nos falta mejorar como país, no como ministerio. Como los otros estamentos que existen en el Estado, tenemos que visualizar la importancia, cosa que no sucede en Chile, pero haciendo un paréntesis, en Perú es muy similar a lo que vive Ecuador, por ejemplo. Hay cierta inestabilidad en proyectos o en zonas o en departamentos que generan también esa inseguridad. Santiago Yepes nos decía respecto de la certeza jurídica en su condición de dirigente de la Cámara lo siguiente. El proyecto Mirador, un proyecto importante de cobre también localizado en la provincia de Zamora, es un proyecto que empezó su exploración a mediados de los 90 y recién empezó producción a finales de este año. Eso nos hace notar, por lo tanto, la gran necesidad de certeza jurídica que requiere el desarrollo de los proyectos mineros. Lo que está pasando ahora con Fruta del Norte, lo que está pasando ahora con Mirador, no es tema de esta administración
Me refiero a que se ha venido trabajando incansablemente desde hace muchos años porque estos proyectos se desarrollen. Los proyectos mineros verán pasar varios presidentes, varios ministros, varias autoridades de menor rango, mientras estos se van desarrollando. Creo que, por lo tanto, el tema de una seguridad jurídica permanente es un tema sine qua non para el desarrollo de los proyectos. De esto nos comentó usted, Walter Spurrier, que es... Ya se fue. Entonces nos despidamos. Muchísimas gracias, viceministro. Quedamos para otra oportunidad de explicar qué ámbitos del cartel, en el buen sentido de la palabra, del cartel minero ecuatoriano, estamos a la expectativa de que reconfirmen su protagonismo, sus proyectos y especialmente en el área del financiamiento, ya con seguridad jurídica, que es lo que estamos pidiendo a lo largo de esta tertulia. Muy amable por la invitación y usted sabe, siempre estamos disponibles para cuando usted nos invita. Muchísimas gracias, señoras y señores. Un feliz fin de semana. Gonzalo Rosero te desea una feliz Navidad. Inicio